Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba y a todos, y viendo sus hermanos, sintieron de él odio, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo me imagino a esos hermanos dándole mala respuesta a José por todo. Dice que no podían mantener una conversación pacífica, aun cuando eran hermanos de sangre, porque el padre tenía cierta preferencia por ese hijo que tuvo en la vejez, siendo José. Y ese hijo amado portaba algo que su padre le hizo, y eso que él portaba lo hacía diferente ante los otros. Fíjense que dice que José se encargaba siempre de decirle a su papá las cosas malas que hacían sus hermanos. Porque nosotros los que tenemos temor de Dios, a lo malo llamamos malo, ¿verdad? Amén. No podemos aplaudir. Y a lo bueno llamamos bueno. Este hombre siempre andaba detrás de sus hermanos cuidándolos. ¿Cuántos jóvenes están aquí que no les gusta andar con sus hermanos chiquitos? Porque lo acusan, ya levantaron la mano. Gracias por su sinceridad. Que no les gusta andar con sus hermanos chiquitos porque los acusan. Los niños chiquitos todo lo dicen, ellos no se guardan nada. Tienen la inocencia de poder decir las cosas sin importar las consecuencias. Así debemos ser nosotros. A lo malo llamar malo. Lo que usted y yo portamos habla de su creador. Tus acciones hablan de quién realmente, a quién estás siguiendo, y habla de quién te ha formado. Si usted es mentiroso, significa que usted no sigue a Cristo, porque Cristo no es mentiroso. Si usted es bondadoso, significa que usted está aprendiendo de Cristo, porque Él es bondadoso. La ropa, hay personas que buscan muchas marcas porque saben que ciertas marcas tienen mejor durabilidad. Dice que nosotros no podemos enfocarnos simplemente en lo físico que nosotros vemos. Estos hermanos de José, ¿qué estaban viendo? Únicamente la túnica de color. Algo como esto, algo que diferenciaba a sus hermanos. Me imagino que sus hermanos se vestían de colores así como oscuros, colores tierra, colores grises, mientras que José salía con su túnica de color llamando la atención de todos, y le ardía a sus hermanos que su papá tuviera cierta preferencia con él. Pero José no solamente portaba algo visible, algo que se podía ver, sino que internamente él también portaba algo que nadie había identificado, ni siquiera él mismo. Ni siquiera él mismo sabía el gran propósito que Dios estaba gestando en él para que a un futuro este hombre salvara de la hambruna al pueblo de Dios. Pero sigamos leyendo. Había un plan de Dios a favor de su pueblo, y era a través de él, a través de José. ¿Sabe, iglesia? Nosotros, como seres humanos, lamentablemente nuestra mente siempre se queda corta. Siempre Dios nos está dando mucho más de lo que usted y yo pedimos. Siempre Dios está haciendo cosas extras a favor de nuestras vidas. ¿Qué se imaginaba José? Que él lo que hacía era cuidar a sus hermanos, guardarle los cuentos a su papá de lo que hacía. ¿Qué se imaginaba él? Que él iba a ser el mano derecha de un rey para darle comida a un pueblo de Dios. Nuestra mente se queda corta porque no sabemos. Usted hoy aquí ve a alguien y puede criticarlo, puede juzgarlo, pero usted no se imagina lo que esa persona a quien usted está criticando, juzgando, puede portar a favor de su casa, a favor de la iglesia, a favor de una comunidad. Amén. A José lo diferenciaba esa túnica. ¿Qué te diferencia a ti de los demás?
Identifica cuál es la túnica que tú tienes. ¿Qué te hace a ti ser diferente a otros? ¿Qué te hace a ti saber que no eres igual a los demás, que tienes algo diferente y que muchas veces la gente lo nota? Hay personas que dicen, tú tienes una luz, tú tienes algo. ¿Qué tienes tú? Tú tienes energía positiva. Nada de eso, iglesia. Nosotros lo que portamos es la presencia y la gracia de Dios que nos hace diferentes. No es la ropa que nos coloquemos, es lo que nosotros llevamos dentro, que lamentablemente pocas veces la gente nota lo que tú tienes por dentro, porque como seres humanos nos enfocamos en ver solamente la apariencia física. Escuche bien, amada iglesia. Lo que usted y yo portamos va mucho más allá de lo físico y de lo visible. Amén. Es decir, no te sientas mal cuando alguien no note tu cambio. No te sientas mal cuando alguien te siga diciendo, tú sigues siendo igualito, te veo igualito. Ellos no saben el proceso que usted está viviendo. Ellos no saben la transformación que el Señor está haciendo en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que a veces cerrar nuestros oídos, porque no todo lo que dicen de ti es bueno y es agradable. Jóvenes presentes, a ti la diferencia, tú no marcas la diferencia por el dibujo que te hiciste en el corte de cabello. Ni a usted, hermana, con todo respeto, a usted no la hace diferente porque cargue el cabello de otro color, ni porque cargue los zapatos de marcas. A usted no la hace diferente el que tenga un poquito más de dinero que otras personas. A usted no lo hace diferente el que tiene carro, casa, negocios, y otros no lo tengan. Eso a nosotros no nos hace diferente de otros. Lo que nos hace realmente diferente, y nosotros tenemos hoy que comprender que lo que a nosotros nos hace diferencia es lo que el Padre ha depositado, lo que usted ha permitido que el Señor deposite, porque Él tiene mucho para depositar. Pero hasta dónde usted le está dando el permiso a Dios de que obre en su vida. ¿Hasta dónde tú estás diciendo, Señor, es verdad, esto no me conviene, esto no puedo seguirlo haciendo? Es usted y soy yo quienes colocamos esa puerta y esa barrera como que, Señor, hasta aquí. Solo te permito en mí en esta área, pero esta otra área tú no puedes tocarla. Estamos equivocados si estamos pensando de esa manera. Comprendamos que no es, iglesia, cómo nos vean otros. No es la túnica lo que nos hace diferente, no es lo que nosotros nos coloquemos, no es la ropita bonita que tú te coloques, eso no nos va a hacer a nosotros diferente, porque cuando hablamos sacamos lo que realmente es nuestra esencia. Por eso tenemos que principalmente preocuparnos porque hayan cambios internos en nosotros, para que haya que modelarle a otras personas. Yo tengo que dejar que Jesús moldee mi vida. Amén. Fíjense lo que sigue diciendo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Estos 11 hermanos no se dieron cuenta que José no solamente era diferente por la ropa. Ellos no tenían ese discernimiento de comprender que algo se estaba gestando en él espiritualmente hablando. Porque esta historia no solo se queda allí. Sucede que José tiene 2 sueños. El primer sueño dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Él está contando a sus hermanos ese sueño. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y firme, pero vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y la respuesta de esos hermanos no fue, voy a orar para que Dios revele qué quiere decir eso. ¿Sabe cuál fue la respuesta de sus hermanos? ¿Qué crees tú que estás tratando de decir? ¿Que nosotros te vamos a servir a ti? ¿Que nosotros vamos a ser tus siervos? La envidia no les dejaba ver que en José había algo especial. No se daban cuenta, eran sus hermanos, compartían, convivían con él y no lo notaban. Ninguno vio con ojos espirituales, es decir, ninguno discernió su propósito. No dieron valor a los sueños de José. No hubo uno, porque la Biblia lo dice, no hubo uno que dijo, hablemos con nuestro padre, a ver qué nos revela el Señor a través de este sueño. ¿Qué quiere decir el Señor con este sueño?
No, simplemente se molestaron más con José y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Tú te crees más que nosotros que somos tus hermanos? No te vamos a servir. Pero hay algo que nosotros hoy tenemos que aprender. No le sorprenda, iglesia, amado hermano, hermana, cuando otros no vean lo interno, lo que hay en ti. Cuidado si solo están viendo tu exterior. Cuidado si solo tu hermanito, tu hermanita te dice, hoy se andas bonita, hoy se andas bonito, qué bonito se te ve esta ropa, qué bonito se te ve esto. Pero nunca te dicen, has cambiado tu carácter. Nunca te dicen, ya no dices grosería, me he dado cuenta. Nunca te dicen, ya no mientes. Hay que tener cuidado con esas personas que solo te aplauden por lo que están viendo físicamente. Hay que prestar más atención cuando alguien te dice, estoy viendo algo en ti. Sea bueno o sea malo, preste atención. Creo que no estás actuando de la manera correcta. Creo que no estás hablando de la manera correcta. Esos son los oídos que tenemos que tener presto. No aquel que siempre te está alabando solamente por lo que está viendo afuera. El Señor nos deja una enseñanza en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, que dice, no mires a su parecer, a lo grande, su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Realmente lo que usted y yo tenemos que guardar principalmente es nuestro corazón a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Preocuparnos primero en agradar a Dios, sin mirar a los lados. Agradar a nuestro Señor. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Cómo sé yo lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada? Escudriñando la palabra. Y si usted no tiene Biblia, usted me dice al final y le regalamos una Biblia. Pero necesitamos comprender cuál es el plan de Dios para mi vida. Que no cualquier persona venga a decirte algo que te entierre, sino que tú puedas estar firme. Cuando alguien quiera criticarte, tú tienes que decirle, yo sé que estoy en mi proceso, pero también sé que hay un Dios que está restaurando mi vida y que la va a cambiar. No podemos quedarnos escuchando solamente lo negativo que otros están diciendo de ti. Yo les voy a dar una buena noticia. No estoy embarazada todavía. Les daré una buena noticia, iglesia, y es que nosotros, los hijos de Dios, vestimos gracia, vestimos perdón y vestimos salvación. Esa es nuestra ropa. Eso es lo que nosotros tenemos que lucirle a otros. Decirle, hay un Dios que sí perdona. Esa es la verdadera vestimenta que el Señor quiere que nosotros mostremos. Que le digamos a alguien, sí, tranquilo, estás en tu proceso de cambio, pero no te preocupes que esta no va a ser tu final. Tú vas a terminar siendo lo que Dios dice de ti que va a ser. Tú vas a terminar siendo ese hombre y esa mujer con propósito que va a bendecir la vida de otros. Ese es nuestro lenguaje. Es por eso que ya nosotros, iglesia, y les animo de parte de Dios, que ya nosotros no debemos seguir siendo igual. Nosotros no podemos seguir siendo lo mismo. Es incoherente que usted venga todos los domingos y al salir de esa puerta usted siga siendo la misma persona. Siga haciendo lo malo, ¿para qué vienes? Si tú no estás dándole ese lugar a Dios de que obre en ti. Si usted está aquí es porque usted quiere hacer algo, un compromiso, un pacto con Dios. Usted no está aquí para librar sus pecados, está en el lugar equivocado. Usted no viene aquí para decir, ya Señor, me perdonaste lo que hice en la semana, el lunes continúo haciendo lo malo. Si usted está aquí es porque usted tiene una convicción de que quiere ser un hombre y una mujer diferente. Por eso nosotros nos congregamos para lo mejor y no para lo peor, para recibir de parte de Dios confrontación, sí, pero también ánimo y también consuelo de su parte. Él no solo nos regaña, él dice, lo hiciste mal, hija, pero tú lo puedes hacer mejor, continúa y avanza. Ese es el propósito de congregarnos, que hagan cambios en nuestras vidas. Dejemos que Dios haga lo que Él mejor hace. ¿Qué es lo que mejor Dios hace? Perdonarnos, sanarnos, transformarnos.
nosotros llegamos muchas veces a este hospital llamado iglesia enfermos, y no físicamente, enfermos de mente, con heridas en nuestro corazón, de cosas que nos hicieron, de cosas que no nos hicieron, que también nos hirieron. El Señor es experto en perdonar. Usted hoy tiene que estar convencido de que así sea muy grande lo que usted haya hecho, Dios es fiel, y si su corazón está dispuesto a recibir el perdón, el Señor te perdona. El reconocer. Porque no puede haber una sanidad sin que usted le diga, aquí, Señor, es donde estoy enfermo. Si usted va al médico, ¿qué es lo primero que el médico le dice? Cuénteme qué le pasa. ¿Qué siente? Cuénteme qué le pasó. Aunque te vean todo herido, me sorprendió cuando fuimos, que estaba el traumatólogo revisándole, veía a mi esposo así con raspones. Cuénteme pues qué le pasó. Pero no está viendo que, cuénteme, es necesario, iglesia, que nosotros hablemos con Dios. Usted no tiene que aprenderse la Biblia, usted no tiene que tener las mejores palabras. Es importante que usted hable con Dios y le diga, Señor, aquí es donde necesito ayuda. No puedo con mi mal carácter. No puedo quitarme la bendita palabrita de mi boca. Es ahí, el Señor no es alguien que está lejos. El Señor es alguien que está muy cerquita de nosotros y perdona. Él desea perdonarte, sanarte. No importa lo malo que hayas hecho o que estés haciendo. Si hay un verdadero arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, si yo estoy caminando torcido, ¿verdad? Por diferentes caminos y yo me arrepiento, entonces yo me devuelvo, no puedo enmendar lo que hice, pero comienzo a caminar derecho. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es que pido perdón a Dios y voy y sigo haciendo lo mismo, eso es basura. Y Dios no puede ser burlado. El Señor quiere que usted sea firme en decirle, sí me arrepiento y quiero caminar derecho y hacia adelante contigo. Que me voy a caer, sí, pero el Señor nos va a levantar. Él es nuestro ayudador. Nada de eso, de ropa, de cabellos, de zapatos, de tintes, eso es poquito. Lo que realmente nosotros tenemos que mostrar es lo que hay aquí. El cambio que el Señor está haciendo en nosotros. Ese cambio que comenzó el día que usted pisó este lugar. Desde ese momento que usted vino es porque usted sabe que hay algo dentro de usted que le dice, yo necesito a Dios en mi vida. Desde ese momento Dios comenzó a obrar en ti. Y yo no puedo decir, ya mañana tú vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. Pero sí sé que si hay un verdadero arrepentimiento vas a tener el respaldo de Dios para acompañarte en ese proceso de transición, de cambios, de dejar lo negativo atrás y comenzar a caminar en pos del propósito que Dios tiene en mi vida. Amén. Amén. Apláudale al Señor. Usted y yo, iglesia, somos morada del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Sucede que el Señor dijo, cuando vino, murió, resucitó, yo no voy a habitar en casas hechas de manos. A Dios no lo vamos a tener encerrado en un cuarto. Sucede que Él dice, ustedes van a ser el templo. El templo y la morada, es decir, donde mi presencia va a vivir. Usted que le ha aceptado tiene que saber que la presencia del Espíritu Santo mora en su vida. Usted es esa casita donde está la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia que cuando me equivoco y lo hago intencionalmente mal, eso que te hace sentir mal, ¿por qué lo hice? No debí decir esto. Eso se llama presencia de Dios en tu vida, que trae el redarguir para que no continúes haciendo lo malo que estabas haciendo. Somos portadores de su presencia, amén. Esta presencia que produce en nosotros cambios. Usted puede venir, ser ministrado, llorar, ser confrontados, caerse bajo la presencia del Espíritu. Pero ¿cómo usted se está levantando? ¿Cómo usted está saliendo después que usted le ha llorado al Señor? ¿Estás dejando que el Señor obre en ti? ¿Estás dejando que Dios cambie tu vida? Había una palabra que mi esposo, eso por nada, íbamos a la iglesia, ¿cómo está usted?
Toño, bien. ¿Sabes cuál es la palabra, verdad? Él para todo decía esa palabra y no se la podía quitar. Hasta que un hermano le dijo una vez, cambia esa palabra por Toño. Cada vez que usted diga eso, diga, Toño, bien, Toño esto, Toño lo otro. Pero es que nosotros también tenemos que tener un poquito de esfuerzo. Usted quiere ser mejor persona. A ver, ¿quiénes quieren ser mejor persona? Mejores esposos, mejores hijos, mejores esposas. Ponga un poquito de esfuerzo para que la obra de Dios no tenga estorbo. Amén. Dejemos que Dios obre. Necesitamos tener una vida quebrantada. Que lo negativo, que el pecado a mí me contriste y que tú no desees hacerlo. Vivir nuestras vidas con la presencia de Dios. No es que usted va a estar hablando en lengua en cualquier rincón. Eso no significa eso. Dejar que la presencia de Dios more en mi vida significa que yo voy a mostrar cambios, que yo me voy a esforzar, que si yo llegaba de la iglesia, yo lo hacía, mi esposo y yo lo hacíamos. Años atrás, llegábamos de la iglesia a pelear, a tirar, mi suegra escuchaba los gritos, peleando, hasta que un día nos cansamos de vivir ese tipo de vida y dijimos, o nos esforzamos en cambiar o esto se va a acabar. Entonces, no deje que solo Dios haga el trabajo. Usted tiene que tener un poquito también de esfuerzo para que la obra del Señor sea terminada. Amén. Amén. Apláudale al Señor porque Él es bueno. Vamos a tener vidas coherentes. Amén. Amén. El segundo sueño de José está en el capítulo de Génesis 37, 9 y 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ni el papá pudo ver el propósito de Dios en José. Se molestó, dice, se enojó. ¿Acaso tu mamá, yo y tus hermanos vamos a ir a limpiar el camino para que tú pases, José? Yo me imagino cómo José estaría de confundido. En la inocencia de ese joven de 17 años que tenía, él solamente soñaba y le compartía a su familia lo que soñaba. Él no estaba buscando pleitesía ni que... El deber de su familia era apoyarlo y decir, ajá, Señor, este hombre tenía comunión con Dios, preguntarle cuál es el propósito de esto. Pero no, sus propios hermanos lo aborrecían y le tenían envidia. Y hay algo, iglesia, el celo es algo tan diabólico que ha llevado a las personas a hacer lo peor, hasta suicidar y asesinar a alguien entre parejas, por los celos. Y esta historia no fue la excepción. Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita, mi hermana fue muy enferma. Mi papá le pisó el pie con el camión y ella necesitaba mucho la atención de mi mamá. Y para mí mi mamá tiene favoritismo con mi hermana y yo soy la de a un ladito. Y yo llegué a sentirle tanta rabia a mi hermana por la acción de que mi mamá necesitaba cuidarla. ¿Cómo le digo, quita la enferma y atiéndeme a mí si yo estaba bien? Para la gloria de Dios siempre he sido sanita. Pero mi hermana necesitaba, pero yo veía era que mi mamá, todo era mi hermana y sentía muchos celos y mucha rabia. Fíjense cómo yo puedo tener eso contra mi propia hermana. Lo tuve. Eso no fue algo nuevo. Estos 11 hermanos también se ensañaron contra este jovencito de 17 años. Tenemos que tomar algo, iglesia, y es muy en serio. Nosotros como seres humanos no se nos permite, no tenemos el derecho de menospreciar a nadie. A nadie. Ni acá ni en la iglesia, ni mucho menos fuera. Nosotros catapultamos mucho a la gente, condenamos mucho a las personas, porque no lo hizo, porque lo dijo, porque miró, porque no miró, porque caminó, porque se cayó, porque se levantó. O sea, nosotros estamos pendientes de lo mínimo, para enterrarlo, nos sirve. Y eso que va a la iglesia y mira cómo se enoja. Jesús también se enojó.
Son emociones que tenemos, que algunos no saben controlarla, bueno, pídale al Espíritu Santo. Pero son emociones que en algún momento de nuestras vidas salen. Y eso no nos hace a nosotros menos ni nos hace más. Nosotros no tenemos el derecho de menospreciar. Estos 11 hermanos menospreciaban el sueño de un jovencito. Menospreciaban a este jovencito porque su papá le daba más cariño y estaba, yo digo que también, ¿quién no se siente celoso? Hermanos presentes que tienen otros, que su mamá todo es un solo hijo y ustedes a un ladito. Es aceptable que ellos sintieron celos, pero como el celo, cuando no es un celo legal, cuando se convierte en un celo diabólico, puede llevar a tomar decisiones sin pensar las consecuencias. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pablo, que era Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia, un militar que mataba a los cristianos? Este hombre tuvo un encuentro con Dios y el Señor le da la orden a Ananías, al profeta, para decirle: necesito que vayas y le ores a Saulo, a Pablo, porque él ahora va a ser un nuevo hombre. ¿Y sabe cuál fue la actitud de este profeta Ananías? Él no salió corriendo. Señor, ¿cómo crees tú que yo voy a orarle a este hombre que mataba a los cristianos, a nuestros hermanos, que nos persigue? ¿Cómo puedo yo ir adelante de él a orar por él? Menospreció. Él menospreció lo que Dios iba a hacer en ese hombre, pero terminó obedeciendo y vio la obra de Dios en él. Porque Pablo, el apóstol Pablo, usted puede leer casi todos los libros del Nuevo Testamento, los escribió ese hombre, porque se convirtió al Señor. Cuando hay propósito de Dios en la gente, ni porque usted diga no sirve para eso, eso no va a detener la obra de Dios. Si Dios dijo va a servir, va a hacer esto, Dios lo va a cumplir. Si Dios dice de ti te voy a cambiar, te voy a transformar, voy a hacer de ti una nueva persona, no prestes atención a lo que otros te digan. Mantente firme con lo que Dios dice de ti. Amén. 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 Lo más valioso para nosotros es cómo Dios nos ve. Nosotros a veces nos enfocamos, somos como acomplejados, ¿verdad? Que si te dicen te ves gorda con esa ropa, vas y te la quitas. Ese color no te queda bien, vas y se lo quitas. Tenemos que tener firmeza y decisión propia. Si yo me siento bien vistiéndome así, si usted me vea gorda, yo me veo flaca. No importa. Es que nosotros defendamos nuestra propia opinión. Defendamos. Una gordita dijo amén. Tenemos que defender lo que Dios dice de usted y dice de mi iglesia. Amén. Fíjense lo que sucedió después. Jacob envía a José, aún sabiendo que sus hermanos no lo querían. Hijo, necesita que vayas a ver y a saber de tus hermanos y me traigas noticia. Esos hermanos salían a pastorear su ganado lejos. Y este papá manda a su hijo pequeño que vaya a ver qué pasa. Y este hijo obediente fue y dice que sucedió en el verso 37-23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica de colores. La túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en una cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Una cisterna era un pozo que utilizaban para almacenar agua. Mientras José caminaba, su propósito era llegar hasta donde estaban sus hermanos y poder saber noticias de ellos y devolverse a decirle a su papá: mis hermanos están bien, o necesitan comida, o necesitan esto. Él caminó derecho y hacia adelante. Él no sabía que al final donde estaban sus hermanos, ellos estaban maquinando su muerte. Ellos decían: matémosle. Ahí viene el soñador. Se burlaban de José. Vamos a tirarlo en esta cisterna y que muera. Dijo uno que se levantó, porque el otro quería ir a matarlo. Los otros 10 querían matarlo. Pero uno dijo: no. ¿Cómo vamos a dejar que esa sangre corra por nosotros? Es nuestro hermano.
Mejor tirémosle en el cisterna y bueno, que era casi lo mismo porque no sabíamos que venía luego un grupo de personas que lo iban a comprar como esclavos. A José lo tiraron en el cisterna para despedazarlo, pero falló su plan. Porque algo bueno dice aquí, y es que el cisterna estaba vacío. Es decir, aunque otros planifiquen tu caída, tu derrota, papá tiene ese lugar de escondite para resguardarte. Así parezca muy oscuro, el Señor tiene ese cisterna para resguardarte. Dice la historia que estos hermanos le arrancaron la túnica. ¿Y saben lo que planificaron a causa de los celos diabólicos? Matemos a un animal, vamos a colocarle sangre a la túnica y le diremos a papá que se lo comió un oso, que se lo comió un animal. Y así lo hicieron. Le quitaron la túnica a José, lo llenaron de sangre y antes de partir lo vendieron, lo sacaron del cisterna, lo vendieron a un grupo que iba como esclavo. Pero aún eso era parte del plan de Dios. Porque lo que Dios determina, Dios le da fiel cumplimiento. No sabemos cómo, iglesia. José jamás se imaginaría que por estar contando sueñitos, sus hermanos terminarían odiándolo. Y que no solo lo iban a odiar, sino que también lo iban a querer matar. Y lo vendieron, se desaparecieron. Dijeron, vamos a deshacernos del soñador. A menos, iglesia, que usted se oponga, Dios va a hacer su voluntad en nosotros. A menos que usted no quiera. A menos que usted coloque una barrera y diga, no, Señor, hasta aquí. O sea, está bien, Dios, yo me congrego los domingos, pero yo no puedo dejar de... Usted sabe cuál es esa atadura que lo tiene ahí. No es así, iglesia. Vamos a permitirle a Dios obrar completo. Porque Él quiere hacer de ti una nueva persona, una persona completa. Una persona que aunque vengan tempestades, aunque vengan diluvios, aunque se mueva la tierra, usted sepa que usted está firme sobre la roca y la roca representa a Cristo Jesús. Amén. Y les voy a contar que esa cisterna representa o puede representar en tu vida el pasado, el encierro, la culpa que te dice, pero tú los domingos para la iglesia y tú sabes todo lo que has hecho. Y ahora tú de evangélico o de evangélica. Ahora tus hijos, en vez de irse conmigo no sé a dónde, todos los domingos van a la escuelita. Esa cisterna, aunque hay gente que siempre va a querer sacarte lo que tú fuiste, lo que tú hiciste, Dios te dice, yo te perdono. Hay perdón de Dios para tu vida. No nos sintamos culpables por lo que hicimos. No por lo que usted siga haciendo. Usted desde hoy va a decidir ya, en el nombre poderoso de Jesús, en dejar que Dios obre en nuestras vidas. No seguir arrastrando el saco de papa que me pesa. Nadie se lo está colocando, usted mismo, por no dejar que Dios actúe y obre en su vida. Amén. Apláudale al Señor. Los hermanos de José pensaron que se librarían de él. Ellos dijeron, al tirarnos al cisterna, listo, se acabó la preferencia en nuestra casa, se terminó el favoritismo, ahora mi papá sí se va a sentar con nosotros, va a tener tiempo para nosotros. Ellos pensaban, lo que no sabían es que ya el Señor también tenía otro plan para José. Que aun cuando ellos pensaron, tu vida va a terminar porque te vamos a tirar allí, el plan de Dios continuaba, aún con José, dentro de ese cisterna. No importa, iglesia, cómo muchos otros te ven, aunque se ensañen contra ti, aunque piensen que con quitarte la túnica estás derrotado o derrotada, eso no va a importar. Aunque le muestren a tu papá y a tu mamá la túnica así, de esta manera, rota, esto no significa que el plan de Dios en tu vida se ha terminado. Es solo una ropa, es solo lo externo. La esencia Dios la depositó en ti y nadie va a quitar lo que ya Dios te entregó en tu vida. Nadie
terminando el servicio, casi tiene un accidente porque se le rompió su ropa con la moto. ¿Y sabe lo que yo le dije? Fue lo único que Dios colocó en mi boca. Hija, aunque el enemigo te rompa la ropa, la esencia de Dios está en ti. Y nadie te la va a quitar. La esencia de Dios está en ti. Amén. Tenemos mucho por aprender, iglesia. Ese cisterna estaba vacío. El Señor consumió esa agua para que cuando José estuviese dentro, su vida se preservara. Para que cuando José cayera no se muriera ahogado, porque Dios ya tenía a un grupo de personas que iban a pasar por esa cisterna y que iban a comprar a José como esclavo. ¿Se terminó su propósito allí? No. Su propósito continúa. Recuerda, iglesia, no importa cómo muchos otros te ven, aunque se ensañen contra ti, el plan de Dios está. Aunque quieran quitarte la túnica, entrégasela. Toma, si te duele tanto. ¿Sabe qué aprendí yo? Y no sé si será bueno o será malo. Pero yo decidí guardar mi corazón y dejar que las cosas malas me resbalen. Y perdón cómo se suene, cómo se escuche. Pero nosotros no podemos enfrascarnos tanto por lo que la gente dice. A mí me importa y le doy mucho valor a lo que Dios dice, a lo que Dios me ha prometido a través de su palabra. No podemos vivir nuestras vidas pendiente que si te miraron, que no te miraron, que si te saludan, que si no te invitaron, que hasta entre hermanos hay celos. Y yo lo experimenté. Hasta entre nosotros como iglesia entra el celo, y no es un celo legítimo, es un celo diabólico, porque produce rabia y enojo. Porque estás con uno y no estás conmigo. Porque estás con uno y dejaste al otro. Porque me reúno allá y no viniste a mi casa. Porque estás en la otra casa y porque no fuiste a la mía. Celo diabólico. Y nosotros tenemos que cortar con eso, porque eso no le agrada al Señor. Tenemos que agradar a Cristo. Y lo que digan, lo que hablen, como te miren, como te vean, que a usted le resbale, iglesia. Que a usted le resbale. Mueva el que está a su lado y apláudale al Señor. Dios colocó en mi vida y se las comparto. Esa cisterna va a seguir estando vacío. Hay un plan de Dios para ti. Esta leve tribulación es momentánea, iglesia, y solo produce en nosotros un cada vez más y mayor eterno peso de gloria. Esta tribulación es momentánea, esta enfermedad va a ser momentánea, este problema va a ser momentario, esta escasez que vives en tu casa va a ser momentánea. Dios tiene mucho más para nosotros. Nos conviene mirar el lado positivo de la tribulación. Nos conviene sacar lo bueno de cada cosa. Aunque usted diga, ¿qué bueno le puedo ver yo a esta enfermedad? ¿Cómo yo puedo alegrarme si padezco? Hablaba con mi esposo esta mañana y me decía, no tengo por qué renegar. Él es muy inquieto y a él le gusta siempre estar activo haciendo algo. Ahora le toca estar en la cama con su pie derechito, solo pararse a cosas muy necesarias. Y dijo, no tengo por qué renegar, aunque me duela, aunque quiera ya salir. No tengo por qué renegar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos aprendido a verle el lado positivo a las cosas oscuras, a las cosas que parecen que no tienen salida. Hemos aprendido, y si no lo entendemos en ese momento decimos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo es todo. Si nosotros comenzamos a ver esa cisterna o tu problema de una manera positiva, el cisterna se va a convertir en ese lugar seguro donde el Padre se hace sentir.
¿Usted se imagina cómo se sentiría? ¿Quiénes tienen 17 años aquí? ¿Alguien tiene 17 años? ¿Ah? Si a usted lo tiran en un pozo, ¿cómo se siente usted? ¿Usted se imagina el choque de emociones? Voy a morir, mis propios hermanos, no veré más a mi papá. ¿Cómo se va a poner mi padre cuando le lleven la túnica destrozada y con sangre? Piense por un momento cómo se sentiría usted en ese pozo. Y me imagino que debió haber sido profundo, porque si era para almacenar agua no era de 1 metro de profundidad. Cuando nosotros aprendemos a verle el lado positivo, confiamos de que aún ese cisterna seco es nuestro lugar seguro. Es ese lugar donde el Padre se glorifica en nosotros. Es ese rinconcito donde usted va y le llora y le clama y gime. Ese es nuestro lugar seguro. José pudo haber pensado, este es mi fin. Voy a morir. Se acabó la historia de José. No veré más a mi papá ni a mi mamá. No compartiré más con mis hermanos. Porque aun cuando sus hermanos lo odiaban, José los amaba. Fíjense cómo él obedecía a su padre cuando le decía: ve a ver cómo están tus hermanos, llévale comida, ve y tráeme noticias. Si José hubiese odiado a sus hermanos, yo no voy. Manda a tus criados, Señor, manda a otros, pero yo no. Ellos me odian, se burlan de mí, se burlan porque tengo sueños y ellos no lo tienen. Esa no fue la actitud de José. Nuestra actitud, iglesia, tiene que ser diferente. Marquemos la diferencia desde nuestra actitud en adelante. Aunque no veamos al momento la salida, debes creer que sí hay una salida. Aunque usted hoy solo vea aunque solo te veas en un encierro, en un hueco, sin propósito, sin que Dios responda, en un total silencio, no significa que así vas a terminar. ¿Quiere que le diga algo? Respóndame. ¿Quiere que le diga algo? El cisterna solo es nuestro campo de preparación para caminar en pos de hacer la voluntad de Dios. Ese lugar oscuro, ese momento oscuro que estás viviendo, solo te está capacitando y preparando para que tú sigas caminando y avanzando hasta alcanzar el propósito de Dios. Ese plan que Dios está depositando en ti, eso que el Señor dice de ti, Él lo va a cumplir. Y es necesario esa cisterna, es necesario el pozo, porque así es donde nosotros nos acercamos al Señor. Identifica hoy, iglesia, ¿cuál es tu cisterna? Piense. El cisterna, iglesia, no es para que allí muramos. No es para matar nuestros sueños. No es para que usted desista y se canse. El cisterna es para prepararnos. El cisterna es para hacernos fuertes. El cisterna es para decir: hay un Dios que vive, hay un Dios que todo lo puede hacer. Aleluya. El día que me buscaron para saber lo que le va a pasar a mi esposo, sentía que de aquí para abajo me desmayaba. Pero el Señor me dio una fuerza. Yo quería llorar, yo quería gritar, no sé, porque tenía mucho miedo. Yo no lo había visto cuando me llevaban hasta el hospital. Porque no sé, Satanás siempre mete primero el mal pensamiento, ¿cierto que es así? Cuando algo pasa, siempre uno piensa primero lo peor. Pero el Señor era mi fortaleza y fue mi fortaleza. Y la de mi esposo también. Y sigue siendo nuestra fortaleza. Porque su proceso continúa, debe estar de reposo 15 días. Pero el Señor está. Y es necesario caer en esos cisternas, en esos huecos, para que nosotros nos acerquemos al Señor. Este hombre, después que estuvo allí, fue vendido. Lo sacan del cisterna, lo entregan a una gente que no conocía, se va a otro lugar. Pero era plan de Dios. Eso también era plan de Dios, de que fuese vendido, de que otros se lo llevaban. ¿Sabe por qué? Y le cuento rapidito. El rey tiene un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y ni los brujos, ni hechiceros, ni adivinos, nadie
pudo interpretarle ese sueño al rey. Pero como José tenía el Espíritu de Dios, se acordaron que en la cárcel había un soñador que interpretaba sueños, y lo mandan a llamar y le dice, se prepara, lo asean, lo arreglan y se presenta delante del rey, y el rey le dice cuál era su sueño. Y el Señor le reveló a José el significado, y era que venían 7 años de mucha abundancia y 7 años de hambruna, de hambre total. Ajá, pero si Dios te revela ese sueño, ¿qué puedo hacer yo? El Señor le da la sabiduría a ese jovencito y le dice, bueno, aprovecha estos 7 años, almacenemos comida, todo lo que se pueda, para cuando vengan esos 7 años de hambre, tengamos para nosotros y para vender a otros y obtengamos ganancia. Esos otros que no iban a tener comida era el pueblo de Dios, era el papá y los hermanos de José. Y el Señor lo dejó que pasara para llegar al lado del rey, y cuando viniesen a pedir comida, ahí estaba su hermano para darles. Es decir, iglesia, que todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Todo. No creas que tú nada más pasas situaciones difíciles. Tu hermano, quizás el que está a tu lado, también la pasa y peor que usted. No creas que usted nada más llora. El que tiene detrás o delante también le llora el Señor. No se tome eso personal. Lo que sí quiero que todos aprendamos hoy es saber de que Dios tiene una razón de ser de todo. Y todas las cosas que nos permite vivir a nosotros es porque a un lugar papá nos quiere llevar. Es porque algo quiere hacer con nosotros. Es porque algo quiere hacer con nosotros a través de nosotros. El cisterna no es para que mueras allí ni para que mueran tus sueños. No es para que te rindas. La cisterna, iglesia, aunque profunda sea, estará vacía. No es para que tú mueras. Si esa cisterna hubiese estado llena, la historia de ese hombre hubiese sido diferente, muy diferente. Pero estaba vacía. Y el Señor siempre mantendrá ese lugar, ese proceso vacío de agua, pero llenito de su presencia para acompañarnos en el camino. No morirán nuestros sueños, iglesia. Dios preservará lo que tiene preparado para nosotros. Deja que la gente se cierre la túnica, deja que la gente te coma por fuera, no importa. Esto no importa, esto se puede hacer. Lo que tú tienes, lo que Dios hoy está depositando en ti es de más valor, iglesia. Nosotros tenemos que creer eso, que Dios tiene cosas buenas para nosotros. No vengan los domingos por venir, venga con una expectativa. ¿Qué me va a decir Dios hoy? ¿Qué va a hacer Dios hoy en mi vida? ¿En qué área de mi vida el Señor me va a hablar este domingo? Esto no es un lugar solamente para que usted se libre de las culpas y continúe el resto de la semana haciendo y deshaciendo. Este es un lugar, iglesia, que Dios ha establecido en esta comunidad para que usted haga transformación, haga cambios. Que la gente pueda decir, ¿y qué pasa en esa iglesia? Que ya los jóvenes no están en la esquina consumiendo, sino que están en la iglesia. ¿Qué pasa en esa iglesia que los matrimonios están siendo restaurados? ¿Qué pasa en esa iglesia que hay sanidades, que hay milagros, que hay provisión? ¿Qué está pasando en esa iglesia? Es la presencia de Dios. Estamos dejando a Dios hacer lo que quiere aquí. Estamos dejando a Él actuar. Amén. Dios no desampara la obra de nuestras manos. La obra de sus manos es usted. Y Él no desampara la obra de sus manos. Él no te desampara a ti. Él no te desampara a ti. Determina hoy comenzar una historia diferente con Jesús. Determina hoy cambiar. No para que la gente te vea, sino para agradar a Cristo. Y creo que por Él vale la pena todo. Porque usted es tan importante para Dios que Él no escatimó su propia vida para darla por amor a ti y por amor a mí. Entonces lo mínimo que podemos hacer por Él es seguirle, es amarle y es servirle.
Amén. Convéncete, iglesia, que portas algo que otros no tienen. Convénzase que hay algo que Dios está gestando en ti, que un plan perfecto Dios está gestando en ti, que aunque no lo veas, Dios lo va a hacer. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y tú tienes que creerlo, porque ¿sabe algo? Los padres presentes, cuando usted le dice a su hijo, si sales bien en este examen, yo te voy a dar un regalo. Ese hijo se esfuerza y trabaja y estudia y se levanta temprano y se acuesta tarde porque su papá le prometió algo y él tiene que esforzarse porque mi acción va a representar, mi Dios, su papá lo va a bendecir por salir bien. El Señor tiene promesas para nosotros. Si nosotros caminamos en pos de seguir esas promesas, vamos a recibir ese galardón. Amén. Y esa promesa de salvación. Todos somos hijos. Todos somos creación de Dios. Hijo es aquel que dice: te acepto, Señor, reconozco que tú moriste en la cruz, acepto que tú resucitaste, te confieso con mi boca y creo en mi corazón. Esos son los hijos. Ese es el pacto que tú haces con Dios para dejar de ser solamente creación y pasar a ser hijos. Y los hijos son herederos de un padre y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Somos ese pueblo heredero. Amén. Somos ese pueblo escogido por el Señor. ¿Qué portamos nosotros? Presencia, propósito, perdón, salvación, restauración. Eso es lo que nosotros portamos de parte del Señor. Colóquese sobre sus pies, iglesia. Oremos al Señor, cierre sus ojos. Adoremos a Dios porque Él es merecedor de la adoración. Iglesia, nuestros pensamientos siempre se van a quedar cortos, recuerde eso. Dios siempre da mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Por eso no se canse de pedirle a Dios. Amén. No se canse de creerle. No se canse de soñar. No importa que alguien quiera detener tu sueño. No importa que alguien te diga: ay, no, tú no vas a lograr eso. Te doy 2 meses para que dejes de ir a la iglesia. Hay gente que te va a decir eso. Pero no importa, iglesia, que eso a usted no le importe. Que tu enfoque sea agradar a Dios. Que tu enfoque sea amar a Cristo. Seguirle al Señor. Que tu enfoque sea preguntarle a Dios, conocer cuál es tu voluntad en mi vida, Señor. Dile hoy: Señor, esta es mi cisterna. Me siento en este lugar hundido, hundida. Este es el hueco donde yo me estoy sintiendo. Dile: Señor, esta es mi cisterna y no creo poder salir solo de él. Pero papá te dice hoy: yo te daré la mano para sacarte de ese hueco. Todo ese hueco y todo ese tiempo de rechazo que has tenido, eso va a valer la pena, porque Dios te va a enseñar y te va a mostrar el porqué de lo que tú has vivido hasta ahora. No importa que te rechacen, no importa cómo otros te quieran ver o te quieran llamar. Lo que importa es el título que hemos recibido, Dios. Adora la iglesia al Señor. Cierre sus ojos, métase con papá. Gloria está aquí. Y tu gloria está sobre mí. Tienes que creer que tu gloria está sobre mí. Por
la historia de José, la acabamos de estudiar, de leer. José salió de esa cisterna para ser instrumento del Señor. ¿Qué te está agobiando a ti hoy? En el altar, preséntaselo al Señor. Todo lo que te está agobiando, todo lo que te está doliendo, toda esa rabia que puedes estar sintiendo, muéstrasela al Padre. Que lo que otros digan te resbale. El orgullo a veces no nos deja recibir lo que el Señor quiere darnos.